Hola, mi nombre es Kevin Gallardo, soy integrante del equipo número 3 que está conformado por Arely Cortés y Gerardo Solís Gutiérrez de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa para la materia de taller de redacción del grupo 201. Hoy expondré el tema identificar en el texto las estructuras y comenzamos con la estructura externa. El- Se nos pidió leer el texto que se titula Las microviolencias y sus efectos, claves para su detección. El índice y sus subtítulos son los siguientes. No sé cómo estoy metida en esto, las microviolencias, de utilitarismos y manipulaciones, micromachismos utilitarios, micromachismos encubiertos y microviolencia y vida cotidiana. En la estructura interna tenemos como tema principal, habla de una problemática invisible, ignorada o difícilmente perceptible por la sociedad, en el cual el hombre voluntariamente o inconscientemente ejerce una forma de opresión en contra de la mujer. A este acto se le llama micromachismo o microviolencia. En temas secundarios se encuentra debido a que el hombre ha sido inculcado con las creencias de una supuesta superioridad. Este no reconoce actos de opresión en contra de la mujer porque para él son normales o una sobreactuación. El planteamiento de páginas se encuentra de la 1 a la 6. El desarrollo de páginas en las páginas 6 a 11. El de desenlace de páginas de 12 a 14. Y se nos pidió contestar las siguientes preguntas. El texto está distribuido en un orden lógico. ¿Por qué? Está en orden lógico porque al inicio del texto somos introducidos a un relato de las experiencias de una mujer llamada Carmen, la cual está pasando por un momento difícil emocionalmente debido a la conducta de su esposo. Este relato es usado como introducción al tema principal, los micromachismos y microviolencia, en el cual explican cuáles son y cómo operan. Y en la parte final del texto es explicado cómo enseñar al hombre a combatir estos comportamientos, cuál puede ser su reacción y las acciones que tomará para defender sus creencias inculcadas. Dice, ¿qué parte de la estructura interna modificarían? ¿Por qué? Ninguna. No sé cómo estoy metida en esto y las microviolencias sirven como introducción. El párrafo de utilitarismo y manipulaciones continúa el tema de la microviolencia, además de anunciar que, como al final del texto se hablará de más del tema, esto impide mover la microviolencia y vida cotidiana que termina funcionando como conclusión. Entonces los tres primeros temas tienen que ir de corrido y el último no se puede mover, dejando insignificante mover los temas de micromachismo. Vamos a ver. ¿Qué relación hay entre la estructura interna y externa en este texto? La relación de estas dos estructuras en el texto son que la interna habla de la explicación, información, etc. De la estructura externa, ya que la externa son los títulos y subtítulos y la interna es el planteamiento, desarrollo y desenlace, teniendo relación de que no puede haber una estructura interna sin tener una externa y tener de dónde hablar de ello para poder comprenderlo mejor. La reflexión individual sobre el tema asignado es el siguiente. Por Arely Cortés nos dice en su reflexión que en este texto empezamos dando una explicación de muchas situaciones que han pasado las personas, pero más en mujeres, que llevan un estado de ánimo depresivo con inseguridad, sensación de impotencia e inutilidad.
Dice, estos son la base de muchos problemas que, aunque sea algo común que pase, pero no bueno, es una de las bajas entre parejas, ya que empiezan a tener violencia. Y en este texto nos habla de las microviolencias, como los hombres llevan a cabo este problema con las mujeres. Por eso se llama también micromachismo, que es el comportamiento negativo del hombre hacia la mujer. No hablando de violencia física, pero tienen las mismas consecuencias, ya que el micromachismo restringen y violentan insidiosa y reiteradamente el poder personal, la autonomía y el equilibrio psíquico de las mujeres, haciéndolas menos con el simple hecho de que ellos sienten libertad y a la mujer le hace creer que no tiene la misma libertad que ellos, aprovechándose y haciendo frágil a la mujer sin que se den cuenta el daño que hacen, pero al final del texto podemos reflexionar las posibles soluciones de este problema sabiendo diferenciar y tener la definición correcta de cada acción del hombre, incluir las éticas del cuidado mutuo y de la democratización de la vida cotidiana, respetándose y ayudándose. Gerardo Solís Gutiérrez nos comparte que este texto me hace pensar en mis acciones y en especialmente las pequeñas costumbres que capto como normales o correctas. ¿Lo son? ¿O todo ese tiempo fui manipulado por algo que se me inculcó como una verdad? También en cómo el hombre se pone en defensiva debido a que en su mente se sienten recriminados por actos que consideran sin importancia, insignificantes o normales. Es esa normalidad con la que deben pelear para que puedan reconocer que están afectando a la gente a su alrededor. Y por último, mi reflexión que dice, he leído mucho acerca de este tema de la microviolencia, pero no tan a fondo como en este texto donde se explica y se da un ejemplo tan claro sobre este tema. Y me interesa mucho porque siendo principalmente hombre y ser humano, nunca había puesto a pensar si en mis acciones pasadas he cometido algún acto de microviolencia o micromachismo. Y creo que ese tipo de texto se debe enseñar a cada hombre y mujer. Creo que un poco más enfocado a los hombres que son los que generalmente hacen este tipo de violencia. Este texto me ayuda a poder analizar cómo soy como persona y de los actos que puedo llegar a cometer. He presenciado este tipo de violencia con mi familia y con familiares de amigos, divorcios y peleas generadas por esto, donde he observado a las mujeres que en su rostro se ve que estuvieron sufriendo mucho. Las miraba y en ese entonces no comprendía qué pasaba, pero lo sentía cuando las miraba a los ojos. Y finalizando, muchas veces no vemos este tipo de violencias tan directamente, pero están ahí. Es un tema que debe de tener más importancia y que siempre se tiene que hablar. En las relaciones creo que debe de haber una buena comunicación por las dos partes y que si es necesario, ambos asistan a terapia de pareja o matrimonial para tener salud mental y llevar una buena relación, básicamente. Y es con esto finalizamos el tema y muchas gracias y hasta luego.